Nos vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Los socios mexicanos de Víctor de Aldama consiguieron en México un lucrativo negocio mediante contratos de suministro de material sanitario, apenas unos meses después de haber obtenido adjudicaciones masivas de las administraciones españolas. La operación siguió un esquema similar al empleado en España a través de las empresas Soluciones de Gestión, que carecía de acreditación profesional en el ámbito sanitario y detrás de la cual se encontraba Aldama. En México, la sociedad fantasma V&V, sin actividad ni experiencia previa vinculada a la compañía Pronalab, logró importantes contratos directos otorgados por organismos públicos mexicanos en 2020. Durante la pandemia de coronavirus, Vanessa Lizeth Vargas Flores, actriz y esposa de Jorge Vizuela, alias el venezolano, socio de Aldama en Pronalab, fue designada como proveedora mediante una adjudicación directa por el gobierno del estado de Quintana Roo. A través de estas operaciones, Vargas Flores obtuvo 6 contratos para el suministro de material sanitario y la instalación de carpas médicas. El monto total de estas adjudicaciones superó los 210 millones de pesos mexicanos, equivalentes a aproximadamente 10 millones de euros. Vaya hombre, resulta que en México también, el mismo esquema. ¿Ven ustedes esas reuniones de mandatarios progres en todas partes del mundo? Todos esos foros de Puebla y esas cosas. ¿Ven ustedes cómo se caen bien los gobiernos progres mexicanos, argentinos, brasileños, españoles? Parece que están todos animados por una causa ideológica, ¿verdad? Luchan por los pobres del mundo, los derechos de todas las minorías. No, lo que hacen es simplemente poner en marcha sistemas comunes de corrupción generalizada, que al final se traduce en que llegan toda una serie de golfos en mitad de una pandemia y se ponen a traficar con material sanitario pegando jugosos pelotazos. Y en todas partes es lo mismo, deben de coordinar los... Oye, ¿y vosotros cómo hacéis en España? Nah, pues nosotros cogemos y le damos adjudicaciones a empresas que no tienen nada que ver con el sector sanitario, pero que son de amiguetes. Ah, pues vamos a hacer lo mismo en México. O a la inversa, no sé quién sería... Bueno, fueron primero aquí en España las adjudicaciones. Pues en México resulta que hacían lo mismo, los mismos socios de Aldama. Resulta, como trae hoy la información The Objective, pues el procedimiento era similar. Se creaban empresas que no tenían experiencia en el sector, no habían trabajado nunca en el ámbito sanitario, pero eso sí, eran de amiguetes. Y nada, pelotazo de 10 millones de euros. Hombre, aquí se han pegado pelotazos más gordos, pero vamos, me imagino que en México el nivel de vida es algo menor que el que tenemos aquí. Después de la etapa Sánchez no estoy muy seguro de que sea muy menor, pero vamos, algo menor seguro que será. Pues nada, muy interesante, ya estamos viendo cómo la trama de corrupción que parece que emana de Sánchez... En pues Simio cambias tu tarifa cuando... Afecta a México... Afecta en el sentido de obtención de contratos, en fin, un poco apestosillos. Luego afecta a muchos otros países en el sentido de envío del dinero. Iba el dinero a Singapur, iba a Suiza, iba a República Dominicana. Vamos, lo que suele hacer la gente normal. ¿A dónde envía usted su sueldo? Pues a la República Dominicana, Singapur o al paraíso fiscal más próximo a su domicilio, ¿verdad? Pues esto es el progresismo actual, esto es el sanchismo, esto es el socialismo actual. Vamos a ver luego cómo en estos momentos se está produciendo dentro de Europa un curioso fenómeno, y es que el socialismo está muriendo y a partir de enero, que son las elecciones alemanas, va a quedar Sánchez como único presidente de gobierno socialista casi en Europa. El único, pues un poquito de importancia. Creo que es el único, pero no estoy muy seguro de si a lo mejor hay algún otro tipo, Malta, Irlanda, Bélgica, donde todavía quede un primer ministro socialista. En Irlanda creo que no, después de las últimas elecciones. Bélgica es un follón y Malta no lo sé. Pero vamos, el único país de importancia ya en Europa que va a tener un primer ministro socialista es España. ¡Qué cruz, queridos míos! Tenemos nuestros ciclos históricos un tanto desfasados con respecto al resto del mundo occidental. Cuando ellos vuelven, nosotros vamos.
A ver si nos anticipamos un poco a los acontecimientos, caramba. Puestos a deshacerse de pandemias ideológicas, a ver si alguna vez somos los primeros, en lugar de ir a rastras del resto del mundo, donde ya la ola anti-woke está empezando a inundarlo todo. Bueno, oiga, España es ese sitio donde resulta que hay autónomos que cogen, se desgravan 36 euros de no sé qué taxi y entonces les llega una inspección de Hacienda pidiéndoles todos los documentos. Hacienda funciona que te pasas. O sea, los informáticos que tiene Hacienda son extraordinarios. Otras aplicaciones que hace el gobierno no funciona ninguna, pero las aplicaciones de Hacienda suelen funcionar extraordinariamente bien. Deberían a los informáticos de Hacienda contratarles para hacer el resto de apps del gobierno. Bueno, pues resulta que en el caso de Begoña Gómez parece que el servicio de información sobre cuentas bancarias no ha funcionado muy bien. Y dicen que es que ha sido un error. Escuchen. Un error técnico del BBVA fue el origen de la controversia en torno a las cuentas bancarias de Begoña Gómez que aparecían con saldos de 0 euros. La semana pasada se hizo pública que la esposa del presidente disponía de 11 cuentas bancarias con un saldo total de 40,25 euros, de las cuales 9 registraban un saldo de 0. Además, en la relación de cuentas no figuraba a su nombre la libreta donde la Universidad Complutense realizó los pagos vinculados a su polémica cátedra que codirigía. Según informó The Objective, todas las cuentas con saldo cero pertenecían al BBVA. Fuentes jurídicas señalaron que el banco experimentó un fallo en su sistema de conexión con la plataforma de información vinculada al Poder Judicial, lo que provocó que no se reflejara el saldo real de dichas cuentas. Por otra parte, otras fuentes jurídicas han asegurado que el BBVA ya habría corregido el error y remitido los datos actualizados para subsanar la situación. Vaya hombre, jolín, resulta que hay una plataforma que se llama Punto Neutro Judicial, donde llegan los jueces y dicen, a ver, información sobre las cuentas de tal ciudadano, y entonces los bancos pues tienen una pasarela con el Punto Neutro Judicial y del sistema del banco, pues al Punto Neutro Judicial va la información de las cuentas de ese probo ciudadano, y el juez pues accede al contenido de las cuentas y ya está. Mira que es fácil, ¿eh? Vaya hombre, pues en el caso de Begoña Gómez el BBVA tenía un problema ahí en la pasarela al Punto Neutro Judicial y caramba, salieron las cuentas a 0 euros cuando no tenían 0 euros. ¡Ay, jolín! ¡Qué errores tan providenciales! Pregunto, ¿ese error fue puntual solamente con las cuentas de Begoña Gómez? ¿O siempre que el Punto Neutro Judicial pide datos al BBVA las cuentas salen a 0? Porque digo yo que se habría dado cuenta algún juez en algún momento. Oiga, me dice usted que estas 35 cuentas de este tío acusado de una estafa inmobiliaria están a 0. Qué raro, ¿no? Y luego, no sé, me llama mucho la atención que fuera un error de comunicación del sistema del BBVA con el Punto Neutro Judicial. Una pasarela de datos, pues oye, tampoco es excesivamente complicada. Vamos, simplemente un programita que coge el formato de la base de datos del banco, extrae los datos, lo formatea según el formato de la base de datos del Punto Neutro Judicial y allí van los datos y el juez accede. Así que el error ese de las cuentas a 0 euros solamente se podría producir si el programita pasarela pues resulta que es que tiene un error de programación bastante chapucero. Salvo que alguien haya metido ahí alguna condición. If por lo que nos están preguntando es por la mujer del presidente del gobierno, return 0. If por lo que nos están preguntando es por alguien vinculado al PSOE, return 0. No sé, salvo que alguien haya metido eso a mano, no entiendo yo que un programa informático que transforma datos de una base de datos a otra funcione bien siempre, salvo con Begoña Gómez. A no ser, claro está, que el error estuviera en la propia base de datos del BBVA. Que alguien haya metido allí un if que diga, si alguien pregunta, sea la pasarela de los jueces u otro, por las cuentas de alguien de Begoña Gómez o del PSOE, return 0. No sé, no lo entiendo, me encantaría que los informáticos del BBVA me lo explicaran, porque cómo es posible que se produzca el error de mandar el saldo de las cuentas a 0 en el caso de Begoña Gómez.
y en otros casos no, o se venía produciendo el error siempre, porque si se venía produciendo siempre y nadie lo ha detectado es incomprensible, y si se venía produciendo siempre, pues habrá que ver si ha afectado a otros casos judiciales en curso, ¿no? Digo yo. En fin, parece que el error ya está subsanado y que las cuentas de Begoña Gómez no están a cero. Bueno, menos mal. Y también parece que Begoña Gómez cobraba lo de la Complutense en una cuenta que no aparece dentro del listado de 11 cuentas de BBVA y de otras entidades bancarias. Parece que ya está localizada esa otra cuenta, no sé. Bueno, pues a ver. Me había quedado yo preocupado de tanto meternos con Begoña Gómez y la pobre, después de toda una actividad profesional, toda una vida de actividad profesional exitosa, solo había logrado acumular 42 euros. Pobre mujer. Ya estaba yo por mandarle un bizum para que, no sé, al menos pueda comer caliente un día. Bueno, hoy The Objective trae otra noticia para la que me gustaría aclaración del CNIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, porque si lo que cuenta The Objective es cierto, también han estado desviando el dinero de la lucha contra el cáncer. O sea, es que ya me parece lo último. Escuchen. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, conocido como CENIO, destinó casi 1 millón de euros a la adquisición de obras de arte en un solo año y cerca de 3 millones entre 2018 y 2023. A pesar de su misión principal de investigar y combatir el cáncer, el CENIO dedicó cientos de miles de euros a la compra de arte y a financiar actividades artísticas que, según ha informado ABC, están alejadas del propósito científico del organismo. Estos fondos se emplearon en exposiciones, la participación en ARCO, la prestigiosa Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, así como en cubrir los gastos de viajes y manutención y alojamiento del personal involucrado. Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, sin embargo, defienden que estas inversiones, bajo el marco de la iniciativa CENIO Arte, argumentando que han logrado captar ingresos significativos entre 2018 y 2023. En total destacan 85.000 euros aportados por la Fundación Banco de Santander, 600.000 euros recaudados en donaciones a través de la plataforma Amigos del CENIO y 13.000 euros obtenidos por la venta de fotograbados. Además, el proyecto ha contado con el respaldo de un donante único que realiza una contribución anual de 100.000 euros. Que resulta que el CENIO, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas encargado de la lucha contra el cáncer, se pulió cerca de 1 millón de euros en comprar unas esculturas demenciales y otros 2 millones de euros en sueldos de personal del departamento dentro del CENIO encargado no de investigar contra el cáncer o luchar contra el cáncer, sino de gestionar estas cosas artísticas. 3 millones de euros del dinero recibido para luchar contra el cáncer destinados a comprar, pues no sé, unas esculturas. Una de ellas parece como 2 cajones encima de una chapa de estas onduladas que ponen pues los feriantes que van con una cabra ahí para que no le dé demasiado sol al coche, con 3 bidones de plástico debajo llenos de un líquido que, teniendo en cuenta el resto de la obra, pues lo mismo podría ser pis. Bueno, y nada, se le encarga esto a una artista española que reside en Oslo. Y según el CENIO, contó con ella en la 7ª edición, o sea, ha habido 6 ediciones de este tipo de adquisiciones. Y con el, atentos, el macroecólogo David Tatata, para, abro comillas, para complementar la dupla artista-científico en la que se sustenta el programa anual. En su primer encuentro, explican desde el centro, ambos deciden viajar juntos al archipiélago de Svalbard en el Ártico para, abro comillas, conversar e iniciar su futura colaboración sobre la cuestión del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad biológica. ¿Me quiere decir alguien que tiene que ver esto con la lucha contra el cáncer? ¿Me quiere decir alguien por qué extraño motivo el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas tiene que usar el dinero que recibe para comprar obras artísticas a artistas pues que no sé dónde han salido y iniciar futuras colaboraciones sobre la cuestión del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad biológica?
¿También el dinero contra el cáncer lo habéis desviado? ¿También lo dedicáis a subvencionar cosas que no tienen nada que ver? O sea, ni los enfermos de cáncer respetáis. Yo alucino. Y se defiende el CENIO diciendo no, que este tipo de colaboraciones científico-artísticas han logrado pues unos ingresos para el CENIO, como por ejemplo que han vendido unas... a ver, esperen, que miro a ver lo que han vendido. Dicen... Han vendido 13.000 euros de fotograbados. O sea, que han invertido 3 millones en un departamento que se dedica a adquirir, entre comillas, obras de arte para el CENIO, y con esos 3 millones han conseguido 13.216 euros de venta de fotograbados. Oye, está muy bien. No, y dicen, y también hemos recibido 600.000 euros en donaciones a la plataforma Amigos del CENIO. ¿Y esas donaciones eran para comprar arte? ¿O eran para luchar contra el cáncer? Cuando la plataforma Amigos del CENIO va pidiendo donaciones, ¿las pide para la compra de arte o las pide diciendo aquí estamos para luchar por los enfermos de cáncer? Y dice que ha recibido 85.000 euros de la Fundación Banco de Santander. ¿En serio la Fundación Banco de Santander ha dado 85.000 euros al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para que compre arte o los ha dado para que se luche contra el cáncer? O sea, me parece esta noticia de Teresa Gómez de lo más escandaloso. Pero bueno, en fin, estamos hablando de un gobierno que en mitad de una pandemia con decenas de miles de personas muriendo se dedicaba a dar contratos de mascarillas y de otro material sanitario a una trama corrupta. Hombre, si te dedicas a eso en mitad de una pandemia, como para hacerle ascos a dedicar 3 millones de euros del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas a la compra de, entre comillas, objetos de arte. En fin, este gobierno es un zasca en sí mismo. Escuchen esta noticia. El gobierno de Pedro Sánchez condecora a la primera ministra italiana Giorgia Meloni con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Junto a ella también serán condecorados el presidente de Italia Sergio Mattarella, el ministro de Asuntos Exteriores italiano Antonio Tajani, la subsecretaria de Asuntos Exteriores María Tripodi y el embajador de Italia en España Giuseppe Bucchino. Es importante recordar que hace pocos meses, concretamente el 28 de mayo de este año, el Partido Socialista publicaba en sus redes sociales un vídeo titulado "Estos son los fascistas con los que quiere pactar Feijóo en Europa". Feijóo quiere pactar con esta gente. Blanquea a estos fascistas. Porque pactará con Giorgia Meloni, que sale de aquí. De este movimiento que adora al dictador Mussolini. La señora Meloni está defendiendo el Estado de Derecho, ha firmado el Pacto Antimigración o el Pacto de la Migración Europea y se declara proeuropea. Pese a la publicación de este vídeo, hay que indicar que finalmente fue el Partido Socialista el que pactó con el partido de Meloni a nivel europeo para que Teresa Rivera pudiera ser nombrada como vicepresidenta de la Comisión Europea. Anda, resulta que el Partido Socialista no solo pacta con los que ellos mismos denominan fascistas, sino que además les condecora con la Orden de Isabel la Católica. No me digan que no es bueno. Caramba, Pedro Sánchez, condecoras con la Orden de Isabel la Católica a la fascista de Meloni. Está muy bien, ¿eh? Bueno, para ser justos, este tipo de contradicciones, pues, son un poco menos contradictorias de lo que parece. Me explico. Una cosa son las relaciones internacionales y otra cosa son las posturas ideológicas de partido. Por ejemplo, no hay nada contradictorio en que un gobierno español
pues pudiera recibir a un presidente de un gobierno extranjero para tratar asuntos comunes, asuntos de interés común, para hablar de inversiones o para intercambiar impresiones. No hay nada contradictorio entre que suceda eso y que luego al mismo tiempo el partido que sustenta al gobierno pues ponga verde al presidente de ese otro país. El gobierno representa a la nación y tiene que actuar en el terreno internacional pues según los intereses nacionales. Y eso no impide que su partido pueda en el Parlamento, por ejemplo, aprobar una resolución diciendo pues este tío, el que recibimos, es un fascista. No hay nada contradictorio en ello. Siempre y cuando, pues hombre, hubiera algún tipo de coherencia en las actitudes de este gobierno y tuviéramos pues una separación mínima entre lo que es el partido y el gobierno. En el caso nuestro no tenemos esa separación mínima, porque Sánchez es el que manda todo en el partido y en el gobierno, y de hecho pues podemos dudar perfectamente de que exista el partido al margen de Sánchez últimamente, pero además es que Sánchez no aplica esa política de separación de papeles. Por ejemplo, pues Sánchez se permite el lujo como presidente de gobierno de tomar acciones contra el presidente argentino, Milei. Sánchez puede opinar de Milei lo que quiera como secretario general del Partido Socialista, pero como presidente de gobierno pues tiene que mantener un respeto institucional con un país hermano como es Argentina. Pero Sánchez no ha tenido nunca ese respeto institucional, con lo cual Sánchez pues ha instaurado una forma de actuar en el gobierno que no es acorde con las normas de relación entre países y que simplemente identifica la labor del gobierno con la labor del partido, con lo cual, como Sánchez ha hecho eso, pues ahora lo de Meloni es una contradicción total. No puede ahora invocar Sánchez, no, es que una cosa es lo que hace el gobierno y está obligado a condecorar a Meloni por cortesía, pero realmente como partido pensamos esto otro. No, perdona. Tú no has separado la labor del gobierno de la del partido en otras ocasiones. Por tanto, debemos suponer que cuando ahora condecoras a Meloni es que ya has cambiado de opinión, ¿no? Ya Meloni no es fascista. En fin, Sánchez no es solo que haya colonizado las instituciones. Eso casi es lo menos destructivo que ha hecho Sánchez. Lo que Sánchez ha hecho ha sido pervertir todos los funcionamientos, todos los usos normales en la democracia. Sánchez retuerce las leyes cargándose normas de mero sentido común. Sánchez transforma la acción de gobierno en una acción de partido. Todo eso son cosas como que parecen abstractas, que parece que, en fin, no violan ninguna ley, pero que al final a lo que conducen es a que la ley pierda valor. Y a que, porque se pierde el valor de lo que son los usos democráticos que ninguna ley regula porque se dan por supuestos. Les pongo un ejemplo. Alguien que concurre a unas elecciones diciendo no voy a amnistiar ni de coña a Puigdemont porque es un canalla golpista, sedicioso, traidor y tiene que estar en la cárcel. Se celebran las elecciones y a los 3 días dice he cambiado de opinión y voy a pactar con Puigdemont. Eso no lo prohíbe ninguna ley. Y sin embargo, es letal para la democracia. Porque eso es engañar al ciudadano. La democracia se basa en que el ciudadano elige. ¿Y el ciudadano cómo elige? Pues en base a lo que se le promete. Es la única información que tiene el ciudadano. Llega uno y dice, Puigdemont es un canalla y voy a hacer todo lo posible para que esté en la cárcel. Entonces alguien dice, vale, pues le voto. Me gusta eso que ha dicho. Y entonces coge el tío y hace lo contrario. Hombre, estás pervirtiendo la democracia. No lo prohíbe ninguna ley mentir de esa manera tan descarada. No prohíbe ninguna ley el que hagas exactamente lo opuesto a lo que habías dicho a los electores. Pero te estás cargando la democracia. ¿Y saben ustedes por qué no lo prohíbe ninguna ley? Pues porque ¿qué se da por supuesto? Dice, hombre, vamos a ver, los políticos
tienen que estar con los pies en la tierra y pueden concurrir a unas elecciones diciendo no voy a subir los impuestos porque están muy altos. Y entonces llega al poder, echa cuentas y dice, caramba, pues no tengo más remedio que subirlos. Bueno, pues lo que hace un político que respete mínimamente a los ciudadanos es comparecer y decir, vamos a ver, había prometido esto. Al final me he encontrado las cuentas así. Entonces no tengo más remedio que incumplir esta promesa. Y bueno, pues en el caso que les pongo de una subida de impuestos, pues a lo mejor podría colar. Y si honestamente explica la situación, pues ya está. Ahora, en un caso como el de la amnistía, oiga, no, la rectificación es tan grave que si tú has llegado al poder y dices, yo quería llevar a Puigdemont a la cárcel, pero he llegado al poder, me han dado informaciones que antes no tenía, que son esta y esta, y no tengo más remedio que hacer lo contrario, dejar a Puigdemont libre. Hombre, la rectificación es tan brutal que no te puedes limitar a explicar que has cambiado de opinión. Tendrás que decir, ¿y cómo ha cambiado la situación tanto? Pues voy a preguntar al pueblo. Voy a hacer una consulta. O voy a convocar elecciones, porque me comprometí a algo de una gravedad enorme, hablamos de un golpe de Estado contra la nación, y como tengo que echar marcha atrás, y como concurrí con una promesa, y ahora voy a hacer lo contrario, pues voy a someterme al veredicto popular. Eso es lo que se haría en un país normal. Pero Sánchez ha pervertido los usos democráticos. Ha convertido la democracia en una farsa. Eso es lo peor que está haciendo Sánchez, más incluso que la colonización de las instituciones. Sánchez ha convertido el cuestionamiento a la Casa Real en una especie de norma. Eso es gravísimo. Ninguna ley dice que Sánchez puede dedicarse a hacer desplantes. Dice que Sánchez no pueda dedicarse a hacer desplantes continuos al rey. Pero es que se da por supuesto. Las leyes no lo pueden regular todo. Las leyes, hombre, en las cosas que son de sentido común democrático, no entran. Porque parten del convencimiento, que con Sánchez es erróneo, de que, hombre, hay unos mínimos usos que cualquiera va a respetar. Pues no, Sánchez no lo respeta. En fin, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente que trae hoy la Gaceta en portada. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz jueves para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves en Gaceta.es seguimos hablando de Siria. La mitad de los ciudadanos sirios que viven en Alemania siguen viviendo de las ayudas públicas casi una década después de la crisis de los refugiados. Es lo que nos cuenta Carlos Esteban y nos ofrece más detalles sobre este tema en Gaceta.es. Por otro lado, sobre el Reino Unido, hoy hablamos del Parlamento británico que está debatiendo la posible prohibición de los matrimonios entre primos hermanos. Lo que ocurre es que ha habido varios diputados musulmanes que han defendido este tipo de uniones. Dicen que se debe pensar en quienes son de otras culturas. En algunas ciudades del Reino Unido como Bradford, los matrimonios entre primos de personas pakistaníes han proliferado durante los últimos años y con ellos también han aumentado las deficiencias genéticas. Más detalles también sobre este asunto ahora mismo en nuestra web. Como siempre recomiendo a los oyentes nuestras columnas de opinión, además de muchos otros temas. Muchas gracias y feliz jueves para todos. Muchísimas gracias, doña Rebeca.